Un saludo a los que se están conectando, gracia y paz. Soy Abel Diegues, director de Evangelismo Profético, junto a mi esposa, del Ministerio Internacional Gloria de Siloé. Y estamos aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky. Y desde aquí pues colaboramos con el Señor, participamos en la predicación del Evangelio y en la tarea que el Señor nos ha dado de extender su reino. Así que le estamos dando un saludo, sean bienvenidos a esta transmisión que estamos haciéndola en vivo. Después va a quedar grabada, así que, pero quiero comenzar haciendo una oración. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté guiando, que la palabra que esté fluyendo a través de nosotros sea la palabra exacta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque allí en la cruz nos demostraste tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste el Espíritu Santo. Y ahora, teniendo el Espíritu Santo, podemos escucharte. Ahora, teniendo el Espíritu Santo, podemos verte con nuestros ojos espirituales. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ahora, Señor, caminamos en tu palabra, en tu gracia y en tu verdad. Y declaramos, Señor, que comenzaste, porque tú lo dijiste, una obra en nosotros y tú la vas a perfeccionar. Así que te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tu sangre bendita y preciosa allí derramada por nosotros en la cruz nos lavó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ahora te pido, Dios mío, que estés alumbrando los ojos de nuestros corazones para que podamos ver la riqueza a la que tú nos has llamado. Quita, Señor, de nuestra mente todo el conocimiento que el hombre sembró y que no es tuyo. Arráncalo, desarráigalo. Toda planta que papá no sembró, arráncala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra se va a cumplir. El Salmo 32:8 se va a cumplir sobre nuestras vidas. Se está cumpliendo sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. El Salmo 32:8 dice, he fijado mis ojos sobre ti, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Amén, amén, amén. Un saludo a los bendecidos que se han ido incorporando en esta programación del día de hoy. Queremos compartir una palabra. Hemos estado hablando con algunos hermanos y hay preocupación de algunas cosas que han estado aconteciendo. Y mientras se van incorporando, déjame hablarte. Acabamos de escribir nuestro primer libro. El Señor nos dio el privilegio, la oportunidad de escribir un primer libro llamado Dile a mis pastores. Lo puedes conseguir en amazon.com. Dile a mis pastores. Está bajo mi nombre, Abel Diegues. Pero si se te hace muy difícil o muy complicado lo de Amazon, puedes mandarme un mensaje y nos ponemos de acuerdo para ver cómo te lo hacemos llegar. Un libro donde hemos plasmado una experiencia que el Señor nos fue llevando en estos años, guiándonos al verdadero entendimiento del Evangelio, llevándonos al conocimiento de lo que exactamente es su verdadero Evangelio. Así que está plasmado aquí y de eso vamos a hablar en el día de hoy. El tema que le pusimos para llamar la atención, porque siempre hay que poner algún tema, ¿no? A lo que vamos a estar compartiendo hoy es una pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sabes? Es una pregunta que hacen constantemente los que predican en la radio, en la televisión, en la internet. Siempre están preguntando a la iglesia si está lista. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y yo siento en mi espíritu que cuando hacen esta pregunta a la iglesia, es como que no lo hacen con una pregunta para edificar, una pregunta para empoderarte, una pregunta para darte confianza. Yo siento en mi espíritu cuando alguien pregunta a la iglesia, ¿estás listo? En mi espíritu lo que viene es que están poniendo duda, ¿sí? Y cuando ponen duda hay confusión. Eso es lo que viene a mi espíritu. Por eso le puse este tema. ¿Estás listo? Déjame desarrollar el tema
Y puedes escribirme tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, nos las dejas saber. Yo quiero que tú vayas ahí conmigo a Oseas, capítulo 4, verso 6. Es clásico. Todos nos conocemos una parte, pero nos quedamos en una parte. Pero debemos seguir leyendo. Nos hicimos especialistas en versículos. Una mente versicular, que tiene un versículo para cada cosa. Pero nosotros debemos estudiar la Biblia en su contexto. A quién le fue dicho, por qué le fue dicho, y no solo un verso, sino los versos anteriores, los versos posteriores, para tener entendimiento de lo que está hablando. Pero mira qué interesante, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te decía que esto es clásico, esto no lo sabemos todo, pero lo dejamos ahí. Pero el verso no termina ahí. El verso sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo lo voy a dejar ahí en esta noche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Esa palabra está en el Antiguo Testamento y nosotros creemos firmemente que estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos un nuevo pacto. Cristo es el pacto. Isaías 42 nos habla y le dice, y te pondré por pacto a las naciones. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el pacto eterno, que no es nuevo, sino es el pacto eterno. Así que estas palabras están en el Antiguo Testamento, pero tienen relevancia hoy. Hoy en día siguen estando vigentes. Las vamos a poner en el contexto en que fue dicho, pero en el contexto en que el Señor hoy nos está hablando. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Déjame hacer una declaración. Porque ese verso tengo que llevarlo al nuevo pacto, el cual es Cristo. Porque Cristo fue a la cruz y allí derramó su sangre bendita y preciosa por nosotros. Y su sangre es la sangre del pacto. Luego envió al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así que tenemos pacto para con Dios. Cuando leemos este verso no lo puedo dejar así. Mi pueblo perece. Tenemos que llevarlo al contexto del nuevo pacto. Así que yo te lo voy a parafrasear como se debe leer, teniendo en cuenta lo que ya Cristo hizo por ti y por mí. Mi pueblo sufre por no entender, por no estudiar, por no prepararse, por cuanto ha desechado el conocimiento. El conocimiento es desechado por cuanto no dedicamos tiempo a estudiar. Así que mi pueblo se extravía, mi pueblo se confunde. Porque nosotros como hijos de Dios hemos pasado de muerte a vida. Y los que pasan de muerte a vida en el Señor no viramos atrás. Hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de Cristo. No viramos atrás. Ahora estamos en el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo no vamos a morir. En el reino de Cristo nosotros vamos de gloria en gloria. Vamos creciendo en el conocimiento de su gracia y de su verdad. Pero es importante este verso porque está hablando que desechaste el conocimiento. Yo pienso que la tradición y la forma en que se ha estado haciendo iglesia, la forma que se ha estado haciendo ministerio, nos ha llevado a eso. Nos ha llevado a estar esperando como los pichones de las aves esperan ser alimentadas por sus padres. Y abrimos las bocas en las reuniones esperando que el pastor nos dé y nos dé y nos dé y nos dé. Y abrimos la Biblia solo para leer aquellos pasajes que nos gustan o que los pastores nos hablaron o que nos enseñaron. Pero el Señor nos dio su Santo Espíritu y el Señor nos dejó una Biblia. Y nos dejó una Biblia para que pudiéramos encontrar en ella lo que el Espíritu está hablando a nuestro espíritu. Yo pienso y tengo entendimiento y claridad de esto, que hemos sido como los papagayos, que hemos estado repitiendo lo que hemos oído y cuando escuchamos algo debemos masticarlo, debemos rumiarlo como hace la vaca. Rumiarlo, que es masticarlo y masticarlo y masticarlo, sacarle el jugo.
Pero luego entonces tenemos que ir a la Biblia para meditar en lo que nos están diciendo. Pero la tradición nos ha engañado, el legalismo nos ha engañado, la religión nos engañó. Así que empezamos a confiar que todo lo que nos decían es verdad. Y al hacerlo cometimos ese error. Ahora, Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento, dice el Señor hoy. Mi pueblo sufre. Mi pueblo no disfruta lo que yo hice para ellos. Nos han dicho que esto es para sufrir, que hay persecución, que hay... Yo te digo una cosa. Hay hermanos que sufren en China. Hay hermanos que sufren en otros países. Pero la verdad es que en esencia tenemos que poner en contexto a qué se está refiriendo el sufrimiento. Sufrió la iglesia primitiva cuando era perseguida por proclamar el evangelio. Podemos sufrir cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, cuando alguien nos rechaza, pero el evangelio, mi amado, es para disfrutarlo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Tengo que predicar el evangelio. Es que para ministrarte bajo el tema, ¿estás listo? Tengo que ir al evangelio. Ahora, ¿por qué le puse este tema, ¿estás listo? Porque me han llamado algunos hermanos de diferentes congregaciones de otros países y están preocupados por la situación que estamos viviendo. Están preocupados por lo que se está diciendo por la radio, por la televisión, pero están preocupados por lo que se está predicando. Están preocupados porque ¿estás listo? Les están preguntando constantemente. Y cuando le preguntan ¿estás listo? Los están confrontando, le están poniendo una duda. Hay alguien que escribió y dijo que no podía dormir, que estaba preocupada porque ¿y si Cristo viene? ¿Ella estará lista? Ella no se ha congregado más porque tiene a su mamá enferma. Ella no se ha congregado más porque el virus no ha permitido que se congregue en algunos lugares. Pero hay pastores que siguen preguntando, ¿estás listo? Y cuando preguntamos, ¿estás listo? Lo vuelvo a repetir, es con el ánimo de confrontar, es con el ánimo no de edificar, sino con el ánimo de poner duda. Sí, así lo siento yo. Perdóname si estoy equivocado, pero yo lo siento, que cuando te preguntan, ¿estás listo? Lo que vienen es a poner duda. Así que, para responder esta pregunta, tenemos que ir, ¿por qué están poniendo duda? Bueno, yo no sé tú, pero yo he visto en los últimos años, yo llevo 17 años caminando con el Señor, con la iglesia, conociendo de Él. No nos la sabemos todas, pero hemos ido creciendo en el conocimiento de su gracia y de su verdad. Y hemos visto cómo en los últimos años, y en este último año sobre todo, cómo se han multiplicado los terroristas espirituales. Sí, es una frase muy mía, me la he tomado en serio porque lo creo. Terroristas espirituales. Terrorista espiritual es aquel que no conoce la palabra de Dios, tiene desconocimiento de la palabra de Dios, tiene desconocimiento de Dios y de lo que ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que por tanto, lo que hace es venir a meter miedo cada vez que hay un evento. Cada vez que hay un evento, viene a meter miedo. Porque eso es lo que tratan de hacer, meter miedo. La gente está sofocada, la gente está preocupada, la gente está angustiada. La gente está estresada por esto del virus. Pero no solo por esto del virus, sino porque están diciendo que el tiempo del fin ha llegado. Que en cualquier momento se forma el despelote. Que en cualquier momento hay una guerra, una bomba. Que en cualquier momento vienen otros virus. Que en cualquier momento Jesús viene y tú estás listo. Bueno. Para mí ese tipo de predicadores son terroristas espirituales. Sí, yo, Abel Diegues, creo eso con todo mi corazón. Porque ese nunca fue el mensaje de la iglesia. Ese nunca fue el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo cuando hablaba traía confianza y seguridad a aquellos que los escuchaban. Pero se han multiplicado los terroristas. Ahora, la pregunta es ¿por qué se han multiplicado los terroristas espirituales?
Número uno, desconocimiento de la palabra de Dios. Número uno, desconocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se han multiplicado aquellos que están desesperados, angustiados y turbados? Número uno, porque es una sola causa, el desconocimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque si estos que están predicando de esa forma, pronosticando eventos, que no sé de dónde se los sacaron, manipulando los versos de la Biblia, manipulando la Biblia, haciendo creer que el Señor está a la puerta. Cuando le preguntaron al Señor, Él dijo, solo el Padre sabe la hora exacta, la fecha exacta. Pero estos terroristas espirituales ya incluso tienen fecha. ¿Ustedes se acuerdan en el 2012? ¿Se acuerdan cuando el tsunami de Japón? ¿Se acuerdan cuando? Haga memoria. Y no es de ahora, desde fechas anteriores. Desde fechas anteriores. Así que el desconocimiento del Evangelio provoca que estos hombres, llámese ministro o no, sean de Dios o no, porque no voy a decir que todos no son de Dios, ni voy a decir que todos son de Dios, están equivocados respecto al Evangelio. No conocen el Evangelio, porque ese nunca fue el mensaje. Nunca fue el mensaje estarle metiendo miedo a las personas para que vinieran al conocimiento de Cristo. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, un mensaje que trae paz. Porque Jesús predicó el Evangelio del reino. Y el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en gozo y en paz. Justicia, gozo y paz en el Espíritu. Así que si alguien me está predicando y me está sofocando por las noches que yo no puedo dormir, ese mensaje no viene de Jesucristo. Así de sencillo. Es un mensaje equívoco. Ahora, ¿están los lobos rapaces? Sí, están los lobos rapaces. No voy a hablar de lobos rapaces. Obreros fraudulentos. Judas 1:4 dice, hombres impíos que entraron a la congregación de los justos, que trastornan en libertinaje la gracia de Dios, hombres escogidos para condenación, hombres que están predicando sin conocer a Cristo, sin conocer la palabra, sin conocer el Evangelio, y están sofocando a aquellos pequeños. Y son pequeños porque no conocen el Evangelio. Son pequeños porque apenas han comenzado a caminar, o llevan 5, 10, 15, 20 años, nacieron de nuevo, pero le han predicado confusión, extravío. Así que no han podido crecer, por eso son pequeños. No los hace pequeños que lleven 6 meses o un año caminando en la iglesia. No, los hace pequeños que no han crecido en el conocimiento de la gracia y de la verdad. Déjame decirte esto. Estaba yo en el 2006 en la ciudad de Tampa, en una reunión en mi casa, y el Señor me dijo a través de uno de los ministros que estábamos allí, dile a mis pastores que prediquen el verdadero evangelio. Y yo dije amén. Al otro día yo me fui a orar. ¿Y sabe por qué me fui a orar? Para preguntarle al Señor qué es lo que me había dicho, porque yo dije amén, pero yo no había entendido. Para mí, hasta ese momento, todo el que predicara de Cristo, de lo que hizo en la cruz, de la Biblia, de Dios, para mí predicaba el evangelio. Yo sabía que había ciertas diferencias en los dones, las lenguas, los que se caían para atrás o los que se caían para adelante. Yo sabía que había diferencias, formas de tener la reunión, yo sabía que había eso. Pero decirle a mis pastores que prediquen el verdadero evangelio, ¿de qué tú me estás hablando, Señor? Así que me fui en oración y mientras oraba, le pregunté al Señor, Señor, ¿de qué tú me estás hablando? Y el Señor me trajo a memoria cómo 6 meses antes, estando en la ciudad de Albuquerque, New México, allí por la gracia de Dios yo presidía la asociación de pastores de la ciudad, pues pastores unidos en santidad. Así que estábamos en una reunión con los pastores, con algunos ministros de la ciudad, y alguien empezó a hablar de parte de Dios y decía así, le han hecho daño a mi pueblo, le han hecho daño a mi pueblo, le han hecho daño a mi pueblo, y lo volví a repetir. Allí nadie le preguntó, Señor, ¿por qué le han hecho daño a tu pueblo? Me imagino que en la mente de los demás, igual que en la mía, me imagino. Porque a mi mente solo vino, le han hecho daño con las finanzas. Le han hecho daño con la finanza, le han estado quitando la plata, le han estado manipulando con el dinero. Eso fue lo que vino a mi mente. Pero esa mañana mientras oraba, el Señor me trajo a memoria eso. Le han hecho daño a mi pueblo, me dijo el Señor. Y me dijo más. Me dijo, cada vez que a mi pueblo, es su pueblo,
Es su pueblo. El pueblo es de Dios, no es nuestro. Cada vez que a mi pueblo no se le predica el verdadero evangelio, me dijo el Señor, mi pueblo se extravía, mi pueblo se confunde, mi pueblo sufre. Por eso te leí Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ya te dije que destruido no cabe, porque los hijos de Dios no van a ser destruidos. Los hijos de Dios no van a morir. Pero los hijos de Dios van a sufrir. Van a ser heridos, van a ser lastimados. ¿Por qué? Porque han desechado el conocimiento. Teniendo el Espíritu Santo y teniendo una Biblia, no hemos sido capaces de ir a buscar. Nos hemos tragado como papagayos todos aquellos que nos los han dicho. Yo me lo tragué. Yo me lo tragué. También me lo tragué. Yo también estuve ahí. Así que el Señor comenzó una tarea con nosotros. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Lo que tiene que hacer contigo ahora también. Aplicar Jeremías 1:10. ¿Cómo así? Sí. Jeremías 1:10. Por eso vengo bajo la unción del Espíritu Santo, aplicando Jeremías 10. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto por profeta a las naciones, para que arranques, para que derribes, para que destruyes, para que desarraigues. ¿Y para qué tanta destrucción, Señor? Para que plantes y edifiques. ¿Sabes por qué? Porque la religión, el legalismo, el humanismo, las filosofías de hombre, las palabras de hombre se metieron en tu mente y en la mía. Y ahora hacen falta ministros competentes de un nuevo pacto que arranquen, que desarraiguen, que destruyan. Jesús dijo, todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. ¿De dónde? Aquí, es en la mente. El problema lo tenemos en la mente, nos llenaron de confusión. Cuando usted lee al apóstol Pablo, usted está leyendo renovados en el espíritu de vuestra mente. La pregunta es, ¿estás listo? Yo te pregunto esta noche, ¿estás listo? Déjame terminar. Déjame seguir con la idea porque para que me digas si estás listo tengo que predicarte el evangelio. Porque a eso fui llamado. Si leemos el libro de Génesis, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y le dio una tarea de enseñorearse, de gobernar, le dio reino. El hombre desobedeció un único mandamiento y a causa de desobedecer ese único mandamiento, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Sin el derecho a volver a entrar al Edén, sin el derecho de acercarse al árbol de la vida, simbolizando a Cristo Jesús. Así que es expulsado, es separado, es cortado. Ha comenzado ahora la enemistad entre Dios y los hombres. Pero desde el mismo primer instante, el Señor establece que enviaría al Salvador. Y cuando leemos todos los libros del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, está hablando del Cristo prometido. El Señor está prometiendo que un día vendría uno. Que un día vendría un libertador. Isaías 61 habla de él y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Yo te pregunto, ¿estás predicando buenas nuevas? ¿Te han estado predicando buenas nuevas? Es para que medites. Porque son buenas nuevas, no malas noticias. Son buenas noticias. Nosotros como ministros del Evangelio, nosotros como iglesia predicamos buenas noticias. Nosotros no damos malas noticias. No, la Biblia nos enseña y nos dice, no tendrás temor de malas noticias. No tendrás temor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que tenemos. Y el Evangelio es Cristo mismo y Él es la buena noticia. Qué bueno que tenemos a Cristo. Qué bueno que tenemos una buena noticia. Pero hay algunos que fueron constituidos o ellos mismos se constituyeron en malos mensajeros. Sí, porque un mal mensajero es aquel que malinterpreta el mensaje que dio el rey y corre con ese mensaje. Malos mensajeros. Yo siempre pregunto, ¿cómo es posible que estemos turbados, angustiados, sofocados con lo que está pasando cuando tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra profética más segura? ¿Cómo es posible que estemos? Porque nos han estado predicando vanidad y extravíos. Lo dice Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti locura y vanidad. Tus profetas han estado hablando cosas que yo no hablé, dice el Señor. Tus profetas han venido con un mensaje equívoco, incorrecto, sensacionalista. Déjame decirte que quizás en el día de hoy no me está mirando mucha gente a través de las redes sociales, porque este mensaje no agrada.
No, porque nos hicieron tanto daño que lo que nos gusta son las fábulas de vieja. Sí, así mismo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: ¿quién te fascinó? ¿Quién te embrujó con fábulas de vieja? ¿Tú sabías que los libros relacionados con el Apocalipsis, todas esas destrucciones que se hablan ahí, malinterpretadas, por cierto, no me voy a profundizar en el tema, pero malinterpretadas, son los libros que más se venden? Yo también los compré, ¿sabes? Hicimos millonarios a gente que no predicaba el evangelio. Dile a mis pastores que prediquen el verdadero evangelio. Porque cuando mi pueblo no escucha el verdadero evangelio de parte de predicadores, entonces mi pueblo sufre las consecuencias. Mi pueblo es lastimado, mi pueblo es herido, mi pueblo es confundido, mi pueblo es extraviado. Hay gente que está teniendo temor en este tiempo porque lo que está escuchando. Pero ¿sabes lo que yo le digo a aquellos que están teniendo temor a causa de lo que están escuchando? Yo les digo: no hables con el diablo. Pastor, ¿y a quién tú le llamas diablo? Bueno, yo le llamo diablo número uno a tu mente, que viene con pensamientos negativos. Porque si hay algo bueno, si hay algo de virtud, en eso pensad. Y eso es Cristo. Pensad en Cristo y en lo que ya hizo por ti. Número uno, le llamo diablo al adversario, al enemigo. Toda aquella predicación que viene contra a lo que Cristo ya hizo y ya logró por ti, entonces es enemigo, es adversario. A ese le llamo diablo. Pero hay algunos que les gusta escuchar eso, por tanto estás atribulado porque estás escuchando al diablo. En el Edén, Eva escuchó al diablo. Y no solo lo escuchó, sino que lo conversó. ¿Sabe lo que significa conversar con el diablo? Empezar a meditarlo en tu mente. Así de sencillo es el asunto. ¿Qué diferencia vemos en Jesús cuando en Lucas 4, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser probado? ¿El diablo vino? Sí. Y le habló, pero Jesús no meditó con él. Jesús no conversó con él. Jesús de a una le dijo: escrito está. Escrito está. Escrito está. No voy a discutir contigo, no voy a conversar contigo, no voy a manosear esos pensamientos en mi mente, porque escrito está. La pregunta es, Oseas 4:6. ¿Cuánto conocimiento tienes de lo que escrito está? De lo que Cristo ya logró por ti y por mí, allí con su sacrificio. ¿Estás lleno de eso? ¿O estás lleno de confusión? Porque déjame decirte que la Biblia es una sola. Nosotros creemos de Génesis y Apocalipsis, pero la Biblia está dividida en dos, en un antiguo pacto y en un nuevo pacto. ¿Tú sabes lo que he aprendido? Que dedicamos más tiempo al Antiguo Testamento que al Nuevo Pacto. Conocemos más de la ley dada a través de Moisés, de los Salmos y los profetas, que de las cartas del apóstol Pablo, que es el apóstol a la iglesia. Qué triste. Qué triste que sepamos más de lo que no debemos saber. Porque lo que debemos de saber es de lo que Cristo ya logró por nosotros. Tremendo. Ahora, ¿por qué hay gente en confusión? Porque no conoce el evangelio. Usted sabe por qué a mí ninguno de estos predicadores me puede confundir, porque yo estoy conociendo el evangelio, porque yo he ido creciendo en el conocimiento de su gracia y de su verdad. Déjame contarte una experiencia que tuve. Septiembre del año pasado, lo hice público 8 de diciembre en Cuba, mientras predicaba en una iglesia en Boya Arriba. Septiembre del año pasado tuve un sueño, el Señor me habló. En el sueño estaba parado y salía de una pirámide, salía una bola de fuego y con la bola de fuego venía un guerrero de bronce y un guerrero de hierro. La bola se hacía cada vez más grande, el guerrero se hacía cada vez más grande y yo sabía que le venía a hacer daño a la humanidad, pero yo me quedaba parado firme, tranquilo, confiado. Así que se paró alguien frente a mí, bien grande, tomó la flecha, tomó su arco, lo estiró. Salió la flecha y le dio aquí, entre ceja y ceja, a aquel gigante. Yo sabía que venía a hacerle daño a la humanidad. Septiembre del año pasado. La flecha le dio aquí y cayó. Cuando terminó le pregunté: Señor, ¿y por qué yo estaba tranquilo? ¿Por qué yo no salí corriendo? Porque la bola de fuego venía, el guerrero venía. Y me dijo: porque así está mi iglesia. Así está la iglesia que ha creído y que ha confiado en mí.
Una iglesia que sabe que está segura en el hueco de mi mano, me dijo el Señor. Y que sabe que de ahí nada ni nada la podrá separar, nada ni nada la podrá arrancar, porque mayor que mi mano, dice el Señor, no hay ninguna mano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién? Hay algunos que están turbados. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero evangelio. Así que tengo que predicarte en el evangelio. ¿Y el evangelio sabe cuál es? Que Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz, vino a reconciliar al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dónde lo dice, pastor? Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 21. Apúntalo. Ese verso, cuando el Señor me lo ministró, mucho tiempo después que salí del seminario, cuando empezó a mostrarme de su verdadero evangelio, cambió mi forma de predicar. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 21. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y que ahora nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Qué lindo. Qué lindo que el Señor ya no toma en cuenta nuestros pecados, porque el problema que había, la enemistad, fue solucionada allí en la cruz. Pero los terroristas espirituales son aquellos que meten miedo para que las personas vengan a Cristo. Por miedo. Y déjame decirte que a Cristo no venimos por miedo. A Cristo venimos porque Él nos atrae hacia Él con lazos de amor. Juan 3:16 dice que de tal manera te amó a ti y a mí, que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Tú y yo le hemos recibido porque Él nos amó primero y derramó en nuestros corazones, Romanos 5:5, de su amor para que lo pudiéramos amar a Él. Pero hay algunos que están confundidos porque no entienden, porque piensan que se van a perder, porque piensan que porque le han fallado al Señor, se fueron del aire. Porque no se están congregando, o porque no están diezmando o ofrendando, o porque no están haciendo aquello, y ellos saben y se sienten mal. Deberíamos hacer ciertas cosas, sí. El Espíritu pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero dudar del amor de Dios nunca. Nunca. ¿Y tú sabes por qué algunos dudan del amor de Dios? Porque están inseguros. Porque lo que han estado escuchando no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que te predicamos es aquel que viene a darte confianza y seguridad en lo que Cristo hizo por ti. Qué lindo es estar seguro de su amor por nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mezcla entre el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento, que confundimos muchos versos, los tenemos mezclados. Entonces, ¿qué diferencia? Hay un perrito por ahí ladrando que no me deja concentrarme. ¿Qué diferencia en Pedro, que le dijo a Jesús, pondré mi vida por ti? Pondré mi vida por ti. ¿Qué diferencia? Y lo negó. ¿Qué diferencia Juan, que se escribe a sí mismo como el discípulo amado? El discípulo que se sabe amado. Tú que me estás escuchando en esta hora, no es tu amor por Cristo el que te sostiene. No, 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 no. Es su amor por ti y por mí lo que nos sostiene. Su amor nos sostiene. Su amor nos sostiene. La Biblia dice, mi Biblia dice, la tuya dice, que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Pero a nosotros nos han enseñado, hermano, tienes que sujetarte de la mano de Dios. No, eso no existe en la Biblia. Eso es ilegal, no lo puedes hacer, está mal. Tú no puedes sujetar la mano de Dios porque la mano de Dios es demasiado grande para que tú y yo nos sujetemos de ella. Él dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Así nos sostiene. Qué lindo conocer del evangelio para descansar en paz. Sí. ¿Sabías que tú y yo tenemos que descansar en paz? El Señor dijo, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar en paz. Sí, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en gozo
y en paz en el Espíritu. Mira qué lindo Romanos 5:1. Búscalo. Qué lindo y qué poderoso. Romanos 5:1 dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te estoy hablando de evangelio. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando en esta hora, aquí pasan dos cosas. Tres cosas. O tú no has sido justificado por la fe porque no has tenido la fe, y por eso te predico el evangelio, para que sepas que has sido reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Cristo. O puedes que tu fe esté muy pequeñita porque tu conocimiento todavía está a un nivel muy bajo y no has podido disfrutar y entrar en esa plenitud de la paz de Cristo. Y hay otros que la están disfrutando. Amado, la señal de que eres hijo de Dios y eres maduro. Sí, porque puedes ser hijo de Dios y ser inmaduro. La señal de que el termómetro, ahora que están hablando de las fiebres, el termómetro que mide tu fe es la paz. Si tú tienes paz para con Dios, entonces tú tienes fe. ¿Y qué es la paz para con Dios? La paz para con Dios es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo que se te ha manifestado y ahora te dice, tranquilo, estás en paz para con Dios. El conflicto que tenías con Dios ha sido solucionado. La guerra que tenías para con Dios ha sido solucionado. La enemistad que tenías para con Dios ha sido solucionado. Algunos no se han enterado de eso. Colosenses 1:21 dice, apúntalo. Colosenses 1:21 dice, nosotros en otro tiempo éramos igual, enemigos y extraños en nuestra mente. Haciendo malas obras, ahora hemos sido reconciliados. ¡Wow! ¿Sabes cuánto hay haciendo malas obras que no saben que han sido reconciliados? Por eso predicamos el evangelio. Por eso predicamos este evangelio. Esta es la buena noticia de que el Padre nos ha reconciliado a través del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿no tienes paz? ¿Qué debes hacer? Debes escuchar el evangelio. Porque el evangelio es el que produce la paz. Jesús dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. No como el mundo la da. Hay algunos que están confiados en carros, caballos, como dice la palabra. Pero hay algunos que están confiados en que tienen dinero, en que tienen casa, en que tienen carro, en que están muy saludables. Pero esa es una paz que el mundo es el que la da. Si tiene. Pero nosotros tenemos paz para con Dios. Porque hemos recibido por fe que ya no tenemos temor de una ira venidera. Porque toda la ira de Dios fue derramada sobre el cuerpo de Cristo allí en el madero. ¿Tú sabías eso? Que la ira de Dios ya fue derramada sobre Cristo en el madero. Lee Isaías 53. Lee Isaías 53. Ahora, hay algunos, como te dije, que están turbados, angustiados. Están sofocados. Porque no se le ha predicado el verdadero evangelio. De todas esas cosas yo hablo en este libro. Dile a mis pastores. Lo puedes conseguir en Amazon. El primer libro que escribimos para la gloria del Señor. Ya estoy terminando el segundo, pero este es un primer libro que el Señor me permitió escribir. Nos dio el privilegio, la oportunidad. Dile a mis pastores. En este libro narro que yo también predicaba así, acusando, condenando, metiendo temor. Pero no nos llamaron a eso. No nos llamaron ni a acusar, ni a condenar, ni a señalar. Nos llamaron a predicar el evangelio. Y el evangelio, que yo sepa, si no el Señor no lo ha cambiado, es la buena noticia.
La buena noticia de que el Señor nos reconcilió con Él a través de su sacrificio. Y esa buena noticia se recibe por fe. Y cuando se recibe por fe, no es por esfuerzo propio, sino ha sido porque el Espíritu Santo nos ha impartido de su vida primeramente, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto está muerto. Así que necesitó primero el Señor darnos vida, y con la vida vino la fe. Y al darnos fe, entonces tenemos paz, porque la fe y la paz son fruto del Espíritu Santo. Hay algunos que todavía tienen la paz muy chiquitica, pero es un fruto que va a crecer, no se va a quedar ahí, porque la palabra profética es esta: el que empezó la obra en ti y en mí, la va a perfeccionar. Pero tranquilo, mi recomendación es: no sigas escuchando a esos terroristas espirituales, no sigas hablando con el diablo, estás hablando con el enemigo. Y luego te acuestas con el enemigo porque la cabeza empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. No, el Señor dice, si hay algo bueno, si hay algo de bondad, si hay algo de virtud, en eso pensar. ¿De quién tú crees que está hablando? Está hablando de Cristo. Piensa en Cristo. Piensa en amor, en el amor que tuvo aquel día cuando por ti y por mí moría. Piensa. Piensa. Piensa en ese inmenso amor. Mira, hay algunos que están dudando de ese amor. Y cuando dudamos de su amor, siendo hijos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos siendo incrédulos. Y si hay algo que a papá no le gusta, es la incredulidad en sus hijos. Número 1. Estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Sí, por inmunda, porque como que no hizo nada, ¿Tú sabes lo que la sangre de Cristo hizo? ¿Tú sabes lo que el sacrificio de Cristo hizo por ti y por mí? Lo que pasa es que yo me lo he creído. ¿Y tú? ¿Te lo has creído también? Mira, yo no sé tú, pero yo quiero que tú como yo estés listo. Porque yo estoy listo. Mira, yo estoy lavado. ¿Y tú? Almidonado y planchado, como dicen en mi país. Para cuando venga o cuando yo vaya. Porque nosotros estamos listos. Porque no estamos listos. ¿Estás listo? Te preguntan para condenarte, para acusarte, para ponerte bajo presión y para meterte miedo. Pero tú y yo estamos listos. ¿Y sabes por qué estamos listos? Ajá. Tú y yo estamos listos desde que el día que el Espíritu Santo nos selló. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú estás recibiendo el testimonio de que eres hijo de Dios, dile, gracias Señor que soy hijo tuyo. Y dile más, dile, gracias Señor porque soy tu hijo amado en quien tienes complacencia. Sí, porque lo mismo que le dijo a Jesús, ahora nos lo dice a nosotros. Gracias Señor porque soy tu hijo amado en quien tienes complacencia. Qué lindo es el Señor que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿tú sabes lo que significa el sello? Yo te voy a explicar. Esto es interesantísimo. Esto va a cambiar tu forma de pensar. El sello tiene que ver que cuando venía por el mar, en los barcos, la mercancía llegaban al puerto. Y el Señor mandaba a un esclavo que fuera adelante a recibir la carga. Y al recibir la carga, el que estaba en el puerto, allí en el almacén, le ponía el sello porque el esclavo de su señor, el siervo de su señor, traía el sello y el sello se lo ponía a la mercancía. Decía, esta mercancía es de Pepe Ramírez, es de Juan Abreu. Le ponía el sello. Hasta que no viniera el Señor o mandara a otros siervos con las condiciones para llevarse la mercancía. Tú sabes que a eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del sello. Tú y yo fuimos sellados. Tú y yo somos una carta que ha sido sellada. Mira, una carta que ha sido sellada. ¿Y sabes qué? Nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. ¿Tú sabes cuándo la van a abrir? Cuando estemos delante de papá. Y papá abra la carta. Y cuando abra la carta, ¿tú sabes qué va a encontrar? A Cristo. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¡Qué lindo! ¡Qué buena noticia!
No te dejes sofocar más. No tengas temor de malas noticias. Tú y yo estamos listos. Lo que pasa es que tu mente te traiciona, tu mente te engaña. Tu mente ha sido confundida con un falso evangelio, con un evangelio torcido, con un evangelio mentiroso, con mensajeros malos. Porque el buen mensajero es como el óleo, que es derramado, que refresca. El buen mensajero trae como la medicina. El buen mensajero te saca del conflicto, pero el mal mensajero te mete en problemas, donde aquí te confunde, te extravía. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dile a mis pastores, me dijo el Señor en el 2006, que prediquen el verdadero evangelio. ¿Por qué, Señor? Porque cuando no le predican el verdadero evangelio, mi pueblo se extravía, mi pueblo se confunde. Hay muchos predicadores que, siendo hijos de Dios, han confundido el mensaje y por tanto, como yo en otro tiempo, también condenamos, acusamos. Qué triste ser llamados con el mensaje más lindo. Anunciar la bendición de papá. Anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y nosotros hemos sido confundidos y confundidos y confundidos. ¿Y qué ha provocado? Que ahora tenemos miedo. Me gusta mucho una canción que dice, ya no somos esclavos del temor. ¿Por qué? Porque estoy listo, mi amado. Estoy listo porque su sacrificio fue suficiente para mí. Porque he recibido por fe que he sido lavado, almidonado y planchado y que estoy listo. Porque no depende de mí, no depende de mi esfuerzo, depende de su sacrificio. El apóstol Pablo es el que dice, no ponga los ojos en ti. Te lo estoy parafraseando. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Estás listo? Yo creo que sí. Síguenos a través de las redes sociales. Síguenos a través del YouTube. Predicamos evangelio. No predicamos otra cosa. No predicamos condenación, no predicamos acusación, no predicamos señalamiento. De todo eso prediqué y en este libro lo dejo claro. De la forma en que yo predicaba. Hay algunos que siendo hijos de Dios, hay algunos que siendo ministros, todavía no han llegado a ser ministros competentes de un nuevo pacto, sí. Porque para predicar el evangelio hay que pasar un entrenamiento, no en un seminario bíblico, no en una escuela, en una maestría o en un doctorado, no, en el Instituto Bíblico del Espíritu Santo, que te guía a lo que Cristo ya logró por ti y por mí. No estoy diciendo con esto que es mal estudiar en los seminarios, en la maestría o en los doctorados. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para predicar el evangelio, Él es el que nos constituye a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. En el nuevo pacto, el cual es Cristo, hay paz, hay gozo y hay justicia. Porque por su sangre, eso es lo que nosotros recibimos. Termino con esto. En el seminario me hablaron de un hombre que quizás tú conozcas, Juan Wesley de Inglaterra. Hace más de 100 años, su papá era un ministro de la iglesia anglicana. La iglesia allá en Inglaterra. La mamá le daba la clase a los niños y les hablaba de Cristo. Él creció, se hizo un doctor en teología, un doctor en filosofía, un doctor en leyes. Estudió mucho. Así que cuando vio que estaban mandando misioneros a América, él vino a América. Lo pusieron a pastorear en una congregación. Cometió tantos errores, acusando, condenando, señalando, porque se enamoró de una muchacha y no era correspondida, que la congregación mandó una carta para que se lo llevaran de regreso a Inglaterra. Él escribe en su diario, qué bueno que nos dejó su diario. Vine a América a salvar a los indios, ¿quién me va a salvar a mí? ¡Wow! Un pastor, doctor en teología, ¿quién me va a salvar a mí? Así que cogen el barco de regreso a Inglaterra y en el barco, en medio del mar, del océano, se levanta una tormenta. Ahí estaban algunos que en aquel tiempo le llamaban los moravos, como una denominación de estos tiempos. Y resulta que la tormenta se pone bien fea en medio del mar. Pero las mujeres seguían cantando, seguían tejiendo, los niños jugando. No se preocupaban, pero él estaba muerto de miedo. ¿Estás listo?
muerto de miedo. Era un predicador, doctor en teología. Se crió en un hogar cristiano, pero estaba muerto de miedo. Así que se le acercó uno de los moravos, de los líderes, y les dijo, ¿qué te pasa? Dice, yo no entiendo por qué ustedes no están preocupados. Y le dijeron, no estamos preocupados. ¿Sabe por qué no estamos preocupados? Porque tenemos fe, tenemos confianza y seguridad que si morimos hoy, al abrir nuestros ojos, estaremos en su presencia. Estaremos en su presencia. Wesley, que era muy sincero, le dijo a este hombre, ¿y qué hago? Y este hombre le dijo, predica la fe hasta que la tengas y cuando la tengas, síguela predicando. Sí, porque se trata de tener la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando papá te da vida y vida eterna, empezamos a escuchar su palabra. Así que Wesley decidió estudiar con ellos. Y cuenta que en su diario, que faltando 15 para las 9 de la noche, en la calle Aldersgate, no sé si en Londres u otra ciudad, pero sintió que algo, estudiando la carta a los romanos, sintiendo esto mismo, leyendo esto mismo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice que estaba estudiando ese pasaje cuando sintió un fuego que quemaba en su corazón y supo que sus pecados habían sido perdonados. Oh, bendito es su nombre. Tú tienes que saber que tus pecados han sido perdonados. Y se recibe por fe. Se recibe cuando escuchamos la voz del Espíritu que dice, hijo, te he perdonado en la cruz. Mi sacrificio fue suficiente. Recibe el perdón de mis pecados. ¿Sabes qué? A partir de ahí Juan Wesley no fue nunca más el mismo. Su predicación cambió. Y fue uno de los hombres grandes que el Señor usó para traer un avivamiento en Inglaterra. Pero un día recibió por fe que sus pecados habían sido perdonados. Si tú que me estás escuchando en esta hora no tienes certeza y no tienes convicción de que tus pecados han sido perdonados, dile, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame cuánto amor me tienes. Muéstrame con cuánto amor me has amado. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Yo te pido perdón en esta hora porque he desconfiado de ti, he dudado de ti, he sido incrédulo. Me he dejado engañar por predicadores que me han engañado. Han turbado mi mente, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Padre, sí, órale así. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muéstrame que he sido amado, que he sido perdonado, que he sido lavado, almidonado y planchado y que ya no tendré miedo, ya no tendré temor de una mala noticia, sabiendo que estoy en el hueco de tu mano y sea cuando venga o cuando vayas, estoy listo, papá. Oh, bendito es su nombre. Esto es evangelio. Esto es evangelio. Comparte esta predicación, yo la voy a volver a poner. Esto es evangelio, evangelio verdadero. Tiene que ver con recibir su sacrificio y su sacrificio fue más que suficiente. Levanta conmigo ahí tu mano y di, Señor, gracias que estoy listo. Dile gracias. Gracias que estoy listo. Cuando me vuelvan a preguntar, dile, sí, Señor, estoy listo para lo que sea. Estoy listo para lo que sea. No tendré temor de malas noticias porque estoy en el hueco de tu mano. Tengo certeza y tengo convicción. Descansa en paz. ¿Sí? No sé quién se inventó eso para que cuando se muere. No, cuando se muere, se muere. Nosotros tenemos que descansar ¿en qué? En la obra perfecta y completa de Cristo. ¿Y descansar en qué? Descansar en paz. Pues justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Isaías lo vio y dijo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero si tú le sigues prestando atención a esos terroristas espirituales, que creen que con miedo se resuelven, que creen que acusándote se resuelve el problema, que creen que metiéndote miedo tú vienes a Cristo. No, nadie viene a Cristo por temor, sino Él nos trae con lazos de amor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. He predicado lo que me has dado, para eso nos entrenaste. Y ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, ahí donde nos han estado escuchando, traiga convencimiento. Esté convenciendo, Señor, de que son amados y perdonados, de que son hijos
en los cuales tú tienes complacencia. Hijos que a veces meten la pata, sí. Pero la palabra profética es que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Que no nos vamos a quedar así. Porque los niños, cuando son niños, hacen pipi y caca. Y hay que estarle cambiando el pañal y hay que estarlos limpiando. Pero llega el momento en que crecen. Y eso somos tú y yo que vamos a crecer, porque en la medida que podamos crecer en el conocimiento de su palabra, de su gracia y de su verdad, podemos manifestar al Cristo que nos posee, al Cristo que está en nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y qué va a pasar? Que van a ver a Cristo en nosotros. Gracia y paz. Yo te bendigo. Yo declaro que la bendición de Cristo te ha alcanzado. Lo dice Efesios 1:3. Yo declaro que eres sano por el poder de la palabra. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Yo declaro que el bien y la misericordia te siguen y te seguirán todos los días de tu vida. Porque Él es tu pastor y a ti nada te falta. En lugar de delicados pastos Él te hace descansar. Pero no escuches más a esos que no te predican el verdadero evangelio. Abre tu Biblia. Y dile al Espíritu Santo que te guíe a justicia y a verdad. Gracia y paz. Ha sido Abel Diegues, director de evangelismo profético del Ministerio Internacional Gloria de Siloé. Hasta la próxima transmisión. Síguenos a través de las redes sociales. Síguenos a través de nuestra página